Bien, buenas tardes. Pues muy agradecido a Jesús que haya podido venir por aquí por el canal a tener un pequeño conversatorio en un día especial, el 4 de diciembre, para la nación andaluza, que es un día de reivindicación histórico. Creo que fue en el año 76 y 77 cuando se produjeron Correcto. aquellas manifestaciones masivas por la autonomía de Andalucía. Pero bueno, será mejor que lo comentes tú, que seguro que tienes mejor conocimiento. Correcto, el 4 de diciembre fue un momento de reivindicación masiva donde nuestros padres, nuestros tíos salieron a la calle masivamente a reivindicar que tuviéramos una autonomía como el resto de las comunidades autónomas de España, con las mismas competencias, las mismas obligaciones para suplir todas nuestras necesidades. Y se consiguió. La verdad es que es una lástima que este día no se celebre como tal, como un día como el 28F, por ejemplo, que se celebre hoy, independientemente que pueda tener, la gente pueda decir, no, es que es reivindicativo nacionalista. No, para nada, simplemente es una recuperación del tema autonomista. Es decir, cuando empezó la autonomía no fue una imposición de arriba abajo, fue una imposición, una solicitud de abajo arriba, de la gente del pueblo, de base, hacia los políticos, y los políticos tuvieron que aceptar los hechos consumados. Es un ejemplo de sociedad civil pidiendo algo. Sí, sí sirve la curiosidad un poco a alguien que lo ha vivido un poco desde lejos, porque no he tenido la suerte de poder visitar Andalucía en toda mi vida. En las lecturas que he hecho, digamos que el Partido Socialista Obrero Español, porque entonces había el Partido Socialista Andaluz, Correcto. y digamos que tenía una idea respecto el Partido Socialista Andaluz a hacer una especie de unión de diputaciones, una especie de junta de como una especie, como aquí se podía haber hecho una junta de juntas generales y diputaciones, pero cuando se enteró el Partido Socialista Obrero Español, por ir en contra de aquello, para diferenciarse vamos a pedir un estatuto de primera y así tratar de separarse de lo que estaba promoviendo UCD y con el PSA. Una de las razones por qué el Partido Socialista en Andalucía siempre ha ganado es como es la misma situación que ha pasado en Galicia. El Partido Popular en Galicia básicamente parece más un partido regionalista con un toque nacionalista, perdona que te lo diga así, al igual que el Partido Socialista, que Lo he básicamente escuchado, ha sí. fagocitado ese concepto de andalucismo hacia sí mismo. Y en cierta Pero, medida con elementos como la patrimonialización del color, el verde, por parte correcto. del Partido Socialista Andaluz. Y es curioso porque los dos Digo el grandes PSOE, el PSOE partidos, andaluz. sí, los dos grandes partidos, el Partido Popular ha hecho esto mismo en Galicia y el Partido Socialista durante muchas décadas ha hecho lo mismo en Andalucía. Por lo tanto, me llama mucho la atención ese Sí, matiz. precisamente un ejemplo que se puede poner es la renovación del Estatuto de Autonomía, Sí, que creo que fue en 2006, ¿no? Se votó en sí, 2006. en 2006. Bien, pues había artículos que eran exactamente iguales a Sí, los que el PP denunció en Cataluña, sí. los votó a favor en Andalucía. Es muy irónico. Y aparte, por ejemplo, yo eso en su momento lo critiqué, digo, yo no considero, yo siempre he dicho que no, yo no considero que las autonomías sean naciones. Aunque del tema de las nacionalidades, de la constitución, hay un debate bastante amplio. Yo considero que son regiones. Pero curiosamente el Partido Popular es una cosa, vota en un sitio y en otra vota a otro. Pues lo lógico y lo coherente sería que votase lo mismo, ¿no? Sí, pero parece que como, digamos, hablando en etéreo, como no nos fiamos de los catalanes y de lo que Correcto. vayan a hacer los catalanes con el estatuto, pero de los andaluces sí, hombre. Si son simpáticos, españoles, son muchos españoles, como diría Mariano, hombre, son gente confiable, estos no van a tener aventuras. Con lo cual se les puede permitir que haya ciertos artículos, bueno, que, bueno, seguro que no van a Pero es tener. absurdo realmente, porque el concepto del nacionalismo, al fin y al cabo, lo que busca es lo que busca, sea en Andalucía, sea en otro lado. Solamente, por ejemplo, en Andalucía no está tan desarrollado por lo que te he dicho, porque el PSOE ha integrado todo el andalucismo en sí mismo. Ha sido como una absorción. Sí, el partido Pero, andalucista desapareció. correcto, así quedan restos por ahí de disgregados, andalucistas por el sí,
partidos localistas ahí, por ejemplo, en La Línea. ¿Tú has enterado de La Línea, no? Sí, que Inicia un quieren proceso hacer, autonomista. quieren hacer una ciudad autónoma, estilo Ceuta, Melilla. Y esos son antiguos andalucistas. Mm. Gente que aboga por separarse de Andalucía y construir su propia autonomía. Entonces, el andalucismo político en Andalucía que está totalmente quebrado, en mi opinión. Ahora bien, la izquierda está intentando recuperarlo por un lado. Lo que no entiendo del tema de La Línea es esa forma tan rara de tratar de hacer una cosa, pero lo contraria, pero vestirlo de una manera, de otra. No, si queremos hacer una ciudad independiente, con autonomía tipo Gibraltar, tipo Ceuta, tipo Melilla, pero sin romper la provincia de Cádiz. Y dices, hombre, ¿eso cómo se come? Eso es como teta y culo a la vez, ¿no? Básicamente, no tiene sentido. No tiene sentido. Es como decir, no, yo no me quiero separar, pero me voy a separar. Acábate. No pasa nada que tú te quieras convertir en una ciudad autónoma, es totalmente legítimo, si sigues los procedimientos constitucionales y demás, eso no lo voy a criticar, es una decisión de cada zona. Pero no tomes por imbécil, ¿no? Claro. Pero eso no puedes decir que no me separo ni de Cádiz ni de Andalucía. Hombre, estás rompiendo Cádiz y estás rompiendo Andalucía. Correcto, y no. Pero no pasa nada, sigue un procedimiento, pero que no nos tomen por imbécil, básicamente. Las cosas en blanco y en botella. Y bueno, ¿y las elecciones andaluzas qué te parecen? ¿Cómo lo ves tú? Recordando que las últimas fueron el 2 de diciembre del año 18, con lo cual, en teoría, si las cosas hubieran ido calmadas, serían en torno del 2 de diciembre, del 22, con lo cual, en teoría, quedarían prácticamente un año para... Correcto. Pero digamos que no ha habido posibilidad, o ha habido algún tipo de asunto por ahí con el tema del presupuesto. Sí, correcto. Lo mejor que puede tener un gobierno es un presupuesto actualizado, correcto, para poder ejecutar mejor las partidas. Aparte, yo siempre he dicho que tenemos que estar por encima, en los temas de presupuesto hay que estar por encima de las siglas. Si en año electoral hay que apoyar un presupuesto y hacer un presupuesto, y si entra otro gobierno y usa tu presupuesto, pues úsalo tú políticamente para decir, oye, que era mi presupuesto, que era mi propuesta. Y a la vez, lógicamente, dejas una herencia, un legado para continuar esa política de reforma. Es decir, que no se aprueban presupuestos en Andalucía en año electoral. Yo recuerdo que la única vez que pasó eso en Andalucía fue con la pinza de Izquierda Unida, PP, en el año 90 y tanto, 95, 96, no me acuerdo. ¿Bien? 95, 94, bueno, uno de esos años. Entre el 94 y el 96. Sí. Correcto, y se convocó elecciones y no hubo presupuesto, lógicamente, porque había una pinza PP e Izquierda Unida. Sí, pero si que la única vez. Si no recuerdo mal, la primera investidura de Manuel Chávez fue en el año 90. Después hubo elecciones en el 94 porque tocaban. Hubo minoría, creo que en el 94 hubo 2 años de gobierno con Izquierda Unida, que precisamente se rompen, curiosamente, y se hacen las elecciones justo cuando las elecciones generales del 96. Correcto. Y ahí empiezan a hacerse juntas. A donde quiero llegar, que los presupuestos en año electoral tiene que haberlo. Porque es siguiente. Y encima tú puedes, aunque después no ganes las elecciones, aunque te quedes fuera del gobierno, puedes intentar tener argumentos políticos. Oye, muy bien, señores del PSOE, que estáis ejecutando nuestro presupuesto. Por ejemplo. Eso le pasó al PSOE. Y si quieren cambiar el presupuesto, dices, oye, esa partida que ha modificado, que iba para esto, la puse yo. Correcto. Te da argumentos políticos encima para defender, como diciendo, para presentar un proyecto para la región, para la región andaluza. Pero, por ejemplo, esto mismo pasaba a nivel nacional con Sánchez. No sé cuántos años tenía el presupuesto de Rajoy prorrogado y el Partido Popular decía, oye, que tenéis nuestro presupuesto, que estáis ejecutando nuestras partidas, estáis ejecutando básicamente nuestro proyecto de país. Y el PP lo aprovechaba muy inteligentemente. Por lo tanto, yo no sé. Que esto se ha dicho que las grabaciones están feas, ¿eh? Grabar a la gente y filtrar a la prensa está muy feo. Sí. Pero hay que tener mínima visión política, mínima, un poquito. En fin. Pero bueno, y después hay que jugar lo más limpio posible. Claro, correcto. Básicamente porque está feo salir a la política. Pero después vamos al tema de que el PSOE ha aprovechado este tema para salirse de una negociación con el gobierno de Andalucía. Que el PSOE no quería aprobar presupuesto, lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Y quería forzar elecciones también.
Porque al fin y al cabo al PSOE le interesa que cuanto antes haya elecciones se pueden intentar rearmar y haya una situación. Y a vos 3/4 de lo mismo. A vos, cuanto antes aproveche la ola que tiene, mejor para ellos. Sí, La pregunta es... que es algo que no entiendo muy bien porque las elecciones en principio, aunque fueron pocos meses, las elecciones anteriores en principio iban a ser en febrero, marzo del 19 y fueron Sí, adelantadas a diciembre. Y eso favoreció en parte que Vox entrara con 12 escaños. Que, eso, correcto. que ahora parece como que Vox ha estado toda la vida por ahí, pero fueron las primeras instituciones, la Junta de Andalucía, bueno, no, el Parlamento andaluz, las elecciones andaluzas, en donde entró Vox, primero al Parlamento con 12 escaños y después a condicionar la gobernabilidad Correcto. de la Junta. Correcto, es más, yo me acuerdo con el tema de Vox en las elecciones, que Vox era totalmente irrelevante, no pintaba nada en los debates. Y Susana lo sacaba. Y Susana lo sacaba. Y Susana lo sacaba a Vox. Que si Vox. Me cago en la hostia, Susana le hizo la campaña a Vox, básicamente, le facilitó todo, porque estaba diciendo todo el mundo, oye, si la izquierda está criticando tanto a Vox, es porque a lo mejor son mejores que el Partido Popular y Ciudadanos, vamos a votarlo. Entonces, Vox es una creación del PSOE Sí, para el Partido Popular. Oye, la misma estrategia usó el Partido Popular con Podemos, entonces ha dicho. Sí, porque luego en 2019 hubo dos elecciones generales que Sí, para hacer lo que hicieron en las segundas podían haberlo hecho en la primera, correcto, con el único cambio que Vox pasó de 24 a 52 escaños. correcto. Con lo cual dices, hombre, este acuerdo de gobierno lo podrías haber hecho antes y nos hubiéramos evitado 26 escaños de Vox. Correcto. Pero bueno, así estaba la situación. Y aparte de todo, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso de Ciudadanos, una de las cosas buenas que tuvo Ciudadanos es que nunca llegó a pactar gobierno con Vox. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el que tiene que buscar el pacto es el Partido Popular, el presidente, el que tiene que buscar los apoyos. Moreno. No han puesto Juan Benito que nosotros estamos gobernando con Vox, no nosotros estamos gobernando con Vox. Es más, hemos evitado que entre en el gobierno Vox. Eso es algo que hay que resaltarle a Ciudadanos siempre. Que ha sido ese pequeño matiz, esa pequeña muralla de evitar que entre la extrema derecha en el gobierno de Andalucía. Algo que no nos reconoce nadie, sinceramente. Es triste. Básicamente por lo mismo de antes, por interés electoralista, por interés partidista. Yo siempre he dicho, hay que reconocerle las cosas buenas a los partidos políticos, aunque sean de los contrarios. Hay que romper esa dinámica de todo lo que tú haces está mal. No, señores, hay cosas buenas y bien hechas y otras cosas mal hechas. Como todo. Pero bueno. Así que de resultas de todo eso, las elecciones en algún momento se van a precipitar. Correcto. No se sabe cuándo, pero... Yo he sido siempre muy negativo en este tema. Siempre he pensado que no la iban a adelantar cuando no la estaban diciendo y que el Partido Popular tiene el interés de adelantarla por un tema simplemente de encuestas. Que siempre busca la excusa. Ahora bien, las cosas están, parece ser que el Partido Popular ya no crece como antes. Está parándose el crecimiento. Entonces ya el Partido Popular ha dicho, oye, mejor no hay que adelantar elecciones. Pero a la vez también el Partido Popular dice, oye, pero si nos bloquean tampoco podemos hacer mucho. Entonces yo creo que puede ser junio, en verano. Es una posibilidad muy grande, excepto que Juanma Moreno nos sorprenda a todos y la ponga un 28 de febrero, que sería una sacada de polla bastante curiosa. Hombre, porque ha dicho o junio o octubre, hombre, hacer unas elecciones en octubre cuando formalmente la legislatura termina el 2 de diciembre, me parece un poco... En junio yo sí lo veo ahí, lo puedo ver, puede ser hasta lógico, porque por ejemplo, si tú quieres adelantar las elecciones y quieres empezar el nuevo año político con un nuevo gobierno, pues llega septiembre, ya tienes formado tu nuevo gobierno y puedes seguir como siempre. Y empezar a hacer la relación del nuevo presupuesto. Correcto, empezar. Lo veo hasta razonable, ese tipo de adelanto. Que yo de por sí los adelantos no me gustan, yo siempre lo he dicho, tiene que terminarse la legislatura. Sí, porque al fin y al cabo... un arma política que se usa por interés electoralista. Sí, el contrato entre el elegido y el elector es no solamente el momento de las elecciones, sino tú después responderá al programa con el que te has presentado y claro, siempre hay que tratar de llegar a cumplir el máximo.
Incluso en este caso, por ejemplo, yo siempre he dicho, una de las maneras que a lo mejor podríamos solucionar el tema de los adelantos y demás es darle libertad absoluta a cada parlamentario a llegar a un acuerdo con el gobierno. ¿Cómo se hace? Se tendría que ser por lista abierta, como en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente negocia con cada senador. En Suecia no sé cómo lo tienen, que da igual lo que pase. Ahora ha habido un problema enorme con que eso daría juego, un primer ministro interino, una primera ministra que si la invisten o no la invisten, pero da igual lo que hagan, que no pueden adelantar las elecciones serán en 2022. No sé cómo lo tienen establecido. Sería interesante verlo eso. Digamos que, por ejemplo, que tú puedas negociar con cada parlamentario, y evitando el tema de la disciplina de voto. Lógicamente el parlamentario va a seguir unas esencias. Eso te da mucho juego. Sería bastante interesante. Pero para eso tendrías que tener listas abiertas. Entonces, es una reforma del sistema también bastante interesante. En España hay listas abiertas al Senado. En el Senado y la gente no utiliza. Va al colegio electoral con la lista del partido, las 3 veces marcadas. Pero bueno, yo creo que no le dan importancia al Senado. Porque la gente dice, bueno, el Senado, pues señalo los 3 del PP, otros 3 del PSOE, 3 del Ciudadanos, 3 del PNV, y me da igual. Si todo es lo mismo, realmente, si esta Cámara no funciona de nada. Que sí funciona, que doble lectura y demás. Es una lástima que no sea una Cámara de representación auténtica. Sí, por ejemplo, ahora se ha visto. Hombre, no es por territorial. Si no es por ser, digamos que un poco egoísta en la temática, pero una vez aprobado el presupuesto para 2022 en el Congreso de los Diputados, después pasa al Senado y hay la posibilidad de seguir enmendando, de hacer la actividad parlamentaria, con lo cual el PNV dijo, bueno, inicialmente aprobamos en el Congreso, pero todavía quedan cosas pendientes. Y ayer mismo salió que la entrada en las capitales de Bilbao y Gasteiz, pues habrá una encomienda de gestión y las instituciones vascas serán las que ejecutarán la obra del tren de alta velocidad, con lo cual pues ya se puede engrasar mejor el voto favorable en el Senado y ya se hará la aprobación definitiva del presupuesto. Y yo te quiero hacer una pregunta. Yo siempre he tenido curiosidad, nunca lo he hablado con alguien del PNV y demás, o de un partido nacionalista, nunca lo he hablado. ¿Qué opinas de la España vaciada? De la plataforma España vaciada que se está generando y que puede romper totalmente. Hombre, te da un poco la vuelta, pero es que me parece interesante la pregunta. Yo creo que tienen derecho a hacer lo que consideren oportuno. Lo mismo que, mira, si te sirve el ejemplo, imagínate, Madrid tiene muchos diputados para ser distribuidos, evidentemente, al haber mucha población para el Congreso de los Diputados. Imagínate que la lista del PP saben que van a salir 6, seguro, pero necesitan que haya 10 que salgan seguro. Con lo cual, a ver, ¿cómo hacemos que esos otros 4 que salgan puedan ser diputados? Hombre, no podemos hacer... con lo cual, ¿qué hacen? Alrededor de Madrid están otros territorios que eligen diputados. Con lo cual, por ejemplo, mandamos a Pablo Casado a Ávila, que se lo coman con patatas, porque allí nadie va a decir nada, ni los de Castilla y León, ni la organización en Ávila, y los electores tampoco. Y luego cuando Pablo Casado y otro, o por Segovia, 2 por Segovia, son elegidos diputados, se olvidan completamente de Segovia, de Ávila, de Guadalajara, de León, de Teruel, de Extremadura, de lo que haga falta. Están a lo que diga Ferraz, lo que diga Génova, y eso se han dado cuenta. Y seguramente sea esta reacción, que en parte derivado de la situación de Tomás Guitarte, de Teruel existe, se han dado cuenta de que, a ver, pueden enviar los diputados directamente y negociar las cosas por ellos, y con una pregunta: oye, ¿tú con quién estás? ¿Con papá o con mamá? ¿O con el PP o con el PSOE? Pues con ninguno. Yo voy con los ciudadanos, con el programa electoral, y quien me cumpla el programa electoral, estaré con se llame PP, PSOE o lo que quieras. No sé qué éxito tendrán,
porque esto nunca se sabe. Experiencias territoriales, pues ha habido, conozco muchas en Extremadura, conozco León, conozco Teruel, Aragón, conozco, bueno, seguramente estaba incorporado también Jaén, como Sí, hay también el tema de, hay plataformas en Granada, y Almería. muchos también se van a incorporar algo de Huelva, también Almería también había algo. Yo lo veo lógico, porque vamos, aquí voy a hacer una crítica al bipartidismo y al nacionalismo, de modestos. Lo que no puede ser es que el Partido Socialista durante 30 años y el Partido Popular, las inversiones de infraestructura que se han hecho, por ejemplo, mucho se ha jugado con el tema de tú me das este apoyo desde el PNV, por ejemplo, o desde los nacionalistas catalanes. Oye, que es lógico, que ellos van a intentar tirar para tu casa, es lógico, ¿no? Pero el Partido Popular y el Partido Socialista han aceptado eso, abandonando una serie de territorios que han estado ahí, que no han tenido apenas inversión, no han tenido apenas apoyo. Por lo tanto, es lógico que los ciudadanos digan, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, vamos a intentar poner una lista donde consigamos inversiones para nuestra provincia. Sin poner en duda nada, sin poner en duda ni la estructura del Estado, no. Porque yo creo que ninguno de esos partidos abogan por el cantonalismo, ni separarse de España, nada. Simplemente abogan porque se les dé lo que le corresponde a su tierra. Entonces, yo creo que ahí hay cierta legitimidad. Y los grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, han tenido un fallo. No son capaces de integrar esas propuestas, esas solicitudes de esos ciudadanos de la España vaciada, que no está vaciada, que está desaprovechada. No hemos sabido gastar ese interés, gastar justamente sus propias necesidades y llevarlo al Congreso de los Diputados o al Senado, donde haga falta. Eso ha sido un fallo de los grandes partidos y ahora nos lo vamos a comer con patatas fritas. Esa es mi visión. Es una lástima. Es interesante y considero que puede interpretarse de esa manera. Porque no es un elemento de identidad, realmente, es un elemento de que se tenemos necesidades, tenemos necesidades, queremos que nos prestéis atención. La única manera que nos prestéis atención es montando nuestras plataformas. Y es razonable, sí, uno cuando viaja. Lo de Extremadura es vergonzoso, lo del tren. Iba a decir por Burgos, por ejemplo, pero por los pueblos del interior de Burgos, pero tipo Lludeo, Melgar de Fermental, Villasidro, Villasandino. Digamos que en parte los conozco. El demográfico de allí es brutal. Los conozco porque por parte paterna, mi abuelo paterno era de Olmillos de Sosamón, y por parte paterna mi abuela era de Lludego, que están cerca de la frontera con Palencia en término municipal, bueno, en la provincia de Burgos. Pero sí, Extremadura está un poco más. Digamos que en el caso nuestro, del Partido Nacionalista Vasco, lo que opera fundamentalmente es que cuando se envía el cupo es evidentemente. A veces se confunden muchas cosas, se confunde el concierto con el cupo, a veces parece como que el cupo es un dinero que nos dan, cuando en realidad es el dinero que pagamos al Estado para el sostenimiento de las cargas que no están transferidas. Por ejemplo, hemos pagado el 624 de todas las líneas de alta velocidad que están existentes, cuando nosotros todavía no tenemos ninguna. Digamos que siempre el dinero que después ha llegado en forma de inversión, en presupuestos, es inferior al dinero que se ha enviado, y no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque eso es solidaridad, que por cierto el Fondo de Solidaridad, el País Vasco nutre el 624. ¿Se quiere que el País Vasco pague más? Pues solamente hay una forma muy sencilla, que en vez de ser 100 el fondo que pone el presupuesto general, sea 1000, pero es un presupuesto que lo elige el gobierno de España. Con lo cual, claro, evidentemente, si en vez de poner 100 pone 1000, tendría que poner 1000 menos ese 624 y también el coeficiente de Navarra. Con lo cual tendría que hacer una aportación mayor él. Nuestra idea, evidentemente, puede tener esa percepción de que, claro, como luchamos por lo nuestro, puede dar la sensación de que nos lo llevamos crudo, de que es un chantaje. No, es mucho más sencillo. Si tú y yo llegamos a un acuerdo y hemos firmado algo para este año,
Y llega el siguiente. Y todavía no hemos cumplido los de este año, pero me pides la confianza para lo del año que viene. ¿Cómo me puedo fiar de ti si todavía no hemos cumplido con el pacto del año pasado? Con lo cual, hay que decirle, hombre, para ser confiable, la palabra dada tiene que estar cumplida de lo que acordamos el año pasado. Y si no, pues no podemos acordar nada nuevo. Y estas cosas pasan, como por ejemplo con el tema de aquella conferencia de presidentes en Salamanca, que como todavía quedaba pendiente, hombre, se les dijo, no podemos ir a Salamanca porque no podemos fiarnos. Si lo que hemos acordado no lo cumples, ¿cómo podemos fiarnos de lo nuevo? Serían palabras vacías, etéreas. Pero eso puede ser percibido por ciertas personas, sobre todo cuando el PP y el PSOE no lo explican y simplemente, esta gente tengo que contentarles porque ya sabes, presupuesto por aquí, por allá. Yo creo que no es incompatible que el PNV luche por lo que considera oportuno y que evidentemente cada cual luche por lo suyo, porque a fin y a cuanto la suma debe de dar 100 y el 100 es España. No importa que lo pida directamente el PP para Zamora o lo apoye la plataforma de León Existe para Zamora. Es más, yo creo que el concepto de que nosotros siempre hemos tenido un problema porque siempre las infraestructuras, como tú bien has dicho, se negocian, en fin, en base a esto, lo otro. Y yo creo que lo interesante sería hacer un plan nacional de infraestructura. Por ejemplo, una parte de España, en qué año se hace esta parte. Otra parte de España se hace una inversión en otra parte. Es que, se busca la actividad justamente. Es que en infraestructuras no solamente... Por ejemplo, es que está a nivel europeo. Correcto, los fondos de cohesión. El plan de infraestructuras ferroviarias de 2014. Correcto. Que se acordó a nivel europeo para empezar con apoyo financiero, que es precisamente donde está integrado la Y vasca y otros elementos para la interconexión europea. Y hombre, seguro que habrás podido conversar alguna vez con los eurodiputados de Ciudadanos, que allí chorradas de palabrería hueca en el Parlamento Europeo no hay. Tratan de ir a lo certero porque hay poco tiempo, son 750 parlamentarios y hay que dividir el tiempo, con lo cual hay que decir las cosas claras y concisas, sin aplausos como hay en el Congreso de los Diputados. No. Sí, esa parafernalia, básicamente. Sí. Y allí el tema de transporte ferroviario es un tema prioritario, muy importante. Claro, pero por ejemplo, que con este concepto de un acuerdo entre todos, un lado para otro, otro lado para otro, es que la articulación de España se ha basado, tenemos la desde Sevilla, si no recuerdo mal, hasta Barcelona, es así, ¿no? No hay más, después hay varias así, Portao, Alicante, correcto, Valencia, pero es que nos falta, podría no hacer falta, y aparte que tampoco hace falta que llegue a las dos partes. Sí, por ejemplo, de media velocidad, hay dos rutas que son, por ejemplo. Hay dos rutas que son muy importantes, como puede ser la ruta de la cornisa cantábrica y la ruta del corredor mediterráneo, que son muy importantes históricamente de toda la vida. Y es que si haces Madrid-Sevilla, Madrid-Alicante, Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, hombre, no, lo importante es que los fenicios ya lo sabían. Las rutas que tenían los fenicios iban desde la Vía de la Plata, la ruta del Mediterráneo. Sí, desde Algeciras, corriendo todo el Mediterráneo hasta lo que es la Junquera actualmente. Que no pasa nada, al revés, simplemente es un elemento de articulación del Estado de España. Está muy bien ese concepto, pero ¿por qué no somos capaces de llegar a un acuerdo conjunto todas las fuerzas políticas? Sería un buen acuerdo, para todo, sea PNV, sea Ciudadanos, sea Partido Popular, sea Partido Socialista, sea nacionalistas catalanes también. Un acuerdo de consenso, porque esa articulación nos beneficia al fin y al cabo todo. Cuanto más articulación tengamos, más beneficios económicos tenemos para todos. Sí, porque si lo piensas externamente, los barcos que en el puerto principal de Europa es Rotterdam y podría ser Algeciras. Correcto. Que todos los tráfico de mercancías que llegan desde Oriente cruzarán el canal de Suez, atracar en Algeciras y ahí subieran para distribuirse por toda Europa en alta velocidad. Correcto. Pero no sé por qué no hemos llegado a esa conclusión. Estamos con
con visiones cainistas, visiones de no, es que se lo tiene que llevar uno, no, nos lo llevamos todo. Vamos a construir ese proyecto de país, ese proyecto de articulaciones del Estado, porque es que esta parte sí geógrafo, entonces me llega al corazón, me toca mucho el alma, que no tengamos una visión estructurada de los nodos de comunicación, infraestructura de España. Y es una lástima, la verdad. Porque tener que pasar, porque es que a mí lo de Extremadura me da mucho, tengo familia en Extremadura, entonces cuando tienen que subir o bajar, es horrible. Cuando tienen que ir a Madrid, horrible. Y es incomprensible, la verdad. En fin, y bueno, proseguimos. Sí, que precisamente eso, que las elecciones van a dar lugar a... Hombre, yo puedo decir que puedo tener una cierta empatía contigo, porque antes de estar en estos últimos 11 años que estoy en el PNV, yo estuve 10 años en Eusko Alkartasuna, antes de que se vendiera a la izquierda Abertzale, y siempre fui sincero defensor de ir en solitario, de acudir en solitario, porque no creía ni en la coalición con el PNV, ni en la coalición con la izquierda Abertzale, porque creía que el proyecto tenía que defenderse por sí mismo y que fuera la sociedad la que juzgara. Correcto. Yo siempre considero, por ejemplo, ir en coalición con... Las coaliciones tienen que ser entre iguales. Vamos a empezar por ahí, entre iguales ideológicos. Una coalición entre UPD, por ejemplo, y Ciudadanos, podría llegar a ser hasta lógica en su momento. Eran iguales ideológicamente, había algunos matices pequeños, pero con el Partido Popular o Ciudadanos no hay ningún tipo de igualdad ideológica. Uno es un partido conservador y otro es un partido liberal de centro. No pasa nada, son dos partidos diferentes que pueden llegar a acuerdos de gobierno con toda la normalidad del mundo, porque también se puede llegar a acuerdos de gobierno con el PSOE. Y yo considero que también podría ser hasta bueno e interesante. Pero eso de ir en coalición porque las encuestas están mal, digo, no, tenemos que creer en nosotros mismos. El primer paso para transformar la sociedad es creer en uno mismo, es tener la capacidad de que si lo estoy diciendo es porque creo que es así. Por lo tanto, yo considero que es más interesante y cada uno en su espacio, y ya en función de los resultados y de lo que digan los ciudadanos, si están en coalición o no, tampoco pasa nada por lo que hace la oposición, que desde la oposición se pueden hacer cosas, ¿o no? Sí, es completamente cierto. Y bueno, y que en vuestro caso, yo creo que en vuestro caso una coalición, en su momento el PNV, Eusko Alkartasuna, tenía mucha relación ideológica, era simplemente nacionalista, pero cada uno tiene un espacio ideológico diferente. No, si no recuerdo mal que era así, ¿no? Sí, había ciertas confluencias. Pero hay que darle la oportunidad a los ciudadanos de poder elegir el proyecto de país que quiere, el proyecto de región que quiere. Entonces, cuanto más diversidad ideológica, mucho mejor. Y ya que los ciudadanos decidan libremente si apoyan a uno, a otro o a ninguno. Sí, porque al fin y al cabo, si eres un partido distinto, porque tienes un proyecto distinto. Correcto. Y eso es la sociedad la que debe valorarlo. Puedo entender, por ejemplo, en Cataluña, País Vasco, que se pueden llegar a acuerdos en el ámbito constitucionalista. Vale, que sabes que yo sé que no te gusta ese término. Sí, pero bueno, tú Constitución deseamos todos. Otra cosa es entrar ya en matices y en todo aquello. Sí, los matices, exactamente. Yo me entiendo que te quiero decir en ese sentido. Pero evidentemente hay dificultades, como por ejemplo, que, claro. Ahí se puede llegar a comprender. En Navarra hubo Navarra Suma. Navarra Suma, UPN dio gracias amorosamente 5 escaños a PP y a Ciudadanos, que probablemente ni el PP ni Ciudadanos hubieran tenido escaños en el Parlamento Foral de no haber ido en coalición con Unión del Pueblo Navarro, hasta el punto de que la líder del Partido Popular, Ana Beltrán, fue para diputada por Madrid para asegurarse el escaño. Y para la gente que pueda pensar, ya está, uno del PNV y encima de Vizcaya hablando de Navarra, Carlos Pérez Nievas, que era líder de CDN,
escisión de UPN, fue candidato en las municipales por Ciudadanos en Donosti. Es decir, parece como que un vasco no puede hablar de Navarra, pero un navarro sí puede ser candidato en Vizcaya, o en Guipúzcoa o en Álava. Pero bueno, son cosas que pasan. Como lo mismo como esa mano negra que en el Parlamento Vasco, después de lograr 6 escaños, 4 del PP, 2 de Ciudadanos, luego el líder presunto de Ciudadanos, Luis Gordillo, coge aquí el puñal y a la intercostal se pasa con el acta al Partido Popular. Eso es muy triste, eso es muy triste. Yo soy de la opinión que ese día Ciudadanos debería haber roto coalición con el Partido Popular. Pero es que no tiene sentido estar en un sitio donde nos están apuñalando. Sí, porque eso no es lealtad. Correcto. Se puede. Es más, yo considero que este tipo de coaliciones electorales, en País Vasco, en Navarra, en Cataluña, se podría también formular con la idea de, oye, nos presentamos juntos en estos sitios por un tema de nacionalismo, pero después podemos hacer grupos parlamentarios diferenciados. Sí, que eso es lo que hacía el PNV. Es lo que hace Podemos. Es lo que hace Podemos hacía eso. O lo que hace Podemos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Eso te da más capacidad, más voz y más medios. A nivel estratégico es interesante. Pero, en el caso pero si lo que busca el Partido Popular es otra cosa. Cuando en diciembre del 17, en aquellas elecciones, Ciudadanos gana las elecciones con 36 escaños, 1 millón de votos. Fue maravilloso, fue impresionante. A nivel de historiador histórico. Luego, para las siguientes elecciones, cualquiera de Ciudadanos que se le acerque el Partido Popular, ¿cómo vas a aceptar una coalición con ese PP que tiene 3 escaños? Claro, dices, hombre, no separados. Claro, luego pasa que vas de 36 a 6. Y luego pues tampoco hay demasiadas ganas porque, claro, ya tampoco hay una cierta igualdad y dices, bueno, pues cada cual que se arregle con lo suyo. Con lo cual al final hay una cierta pelea tipo suricatas a la hora del liderazgo, de quién se pone delante, quién se pone al lado, quién nombra a qué personas, y eso al final acaba dificultando cualquier tipo de coalición electoral. Yo es que veo el concepto de tú crearías una coalición electoral, pues tienes 2 grupos parlamentarios, no pasa nada. Después se pueden coordinar perfectamente y trabajar. La verdad es que no entiendo ese concepto de si voy en coalición electoral tengo la obligación de estar en el mismo grupo parlamentario. Sí, y además, no entiendo, la verdad. En política, aparte, uno más uno nunca da 2 exactamente. Bueno, no sé si no le oía. Esperemos que vuelva, porque bueno, estaba interesante. Sí, normalmente. ¿Qué pasó? No te oigo. Va a intentar ponerlo aquí en el chat de aquí. A ver si volvemos a escuchar a Jesús.
Juan, eh, a ver si ahora. mm, A ver si funciona la cosa y volviendo a entrar, pues se soluciona el asunto. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Esos son los problemas del directo. Sí. O del falso directo en este caso. Mm. Pero bueno, ¿qué estás hablando? Sí, que en política 1 más 1 no suele dar 2. Normalmente siempre suele dar distinto a 2. Correcto, que se lo digan Izquierda Unida y a Podemos. Mm. Que Y eso eran iguales, ¿eh? Eso eran iguales, justamente. se las daban muy de, bueno, vamos a sacar, en 1 más 1 va a ser 5 por lo menos. Y bueno, Sí. pues no. No funciona así. No funciona así. Es más, esa es una demostración que en España la gente vota justamente por lo que le gusta muchas veces. La gente no va a votar por la Izquierda Unida. Pues el votante del Partido Comunista va a votar a Podemos. Y Podemos es una especie de postcomunismo, postmoderno, que nadie sabe bien exactamente lo que es. Pero que está ahí en el ámbito de la izquierda. Sí. Y el comunista auténtico del Partido Comunista dice, yo no voto a esta gente. Sí, sobre todo cuando has pasado muchos años. Bueno, muchos años, parece que con el paso del tiempo los años parecen meses y la cosa se acelera y todo aquello. Pero pasaron mucho tiempo insultando a Izquierda Unida como izquierda caviar, que se habían aburguesado, que eran gente que no había servido para nada, que era tirar el voto a la basura. Y claro, evidentemente, a esa persona le haces la coalición Izquierda Unida con Podemos y dices, no, vota a estos que te han insultado, vótales ahora. Hombre, pues no, que le vote a su padre. Hombre, pues no. Es más, otra cosa también me ha entendido. Yo que estoy pensando en Izquierda Unida. Izquierda Unida, por ejemplo, es el partido superviviente por naturaleza, ¿eh? Cuando llegó la coalición de gobierno con el PSOE, como tú bien sabes, estuvo a punto de salvar. Pues después tuvo un resultado nefasto por el tema del abrazo del oso y todo el concepto. ¿Cómo era que el Diego Valeras? Correcto, que nada, ese hombre no sé dónde estará ahora, la verdad, no caigo ahora. Y bueno, pero Izquierda Unida se mantuvo por el municipalismo, por la estructura municipal que tenía, por toda la tradición de está instalado en X pueblo, en Z pueblo. Eso es una cosa que yo creo que los partidos emergentes tenemos que aprender. El municipalismo es la base de todo. Es la base de todo. Y si tú quieres el día de mañana sobrevivir después de una gran crisis que puedes tener el partido Z o el partido X, con una estructura municipal puedes mantenerte y sobrevivir y después volver otra vez a dar la batalla en otros ámbitos. Porque es básicamente lo que hizo Izquierda Unida. Después tenemos el tema de que si es Podemos Andalucía, que si después todo lo que apareció. Sí, el tema que han tenido con Teresa. Consiguieron mantener una estructura que le permitió meter gente de su propia gente allí, en el Parlamento de Andalucía, y volver a reorganizarse. Pues eso yo creo que tiene que ser un ejemplo para todos los partidos emergentes. Ese ejemplo de entro en un gobierno, me hacen el abrazo del oso, me hundo, pero me mantengo con todo mi poder municipal. Un ejemplo bueno. La verdad, que lo estaba yo reflexionando en el momento del apagón. Sí, es algo que, aunque no sea al fin y al cabo es organización. Es tema organizativo, comunicativo, tema de saber estructurar internamente una opción política. Y al fin y al cabo la política comparada está para eso, para aprender. Correcto. Pues es un elemento que tenemos que aprender todos los partidos emergentes. Sobre todo posiblemente que ahora que el bipartidismo puede volver con fuerza, que es una amenaza, que está ahí. Yo no creo que vuelva como antes, pero puede que el Partido Popular y el Partido Socialista otra vez vuelvan a generar una especie de bipartidismo imperfecto con dos grandes partidos de las posiciones extremas y un partido centrista totalmente ninguna de las posiciones, porque es muy pequeñito. Sí, precisamente, si algo se puede decir, después de tantos años de gobierno del PSOE en Andalucía,
Sí, El PP aparentemente estaba desaparecido, pero estaba en las capitales. correcto. Eso le permitió sobrevivir a todo ese magma Ujú. de dominio rojo ahí en el Partido Socialista. Y aparte de todo, hay otra cosa que también, curiosamente, vos, por ejemplo, has sabido meterse en el ámbito rural. Esto le ha permitido crecer de una manera espectacular. Pues ya lo veremos si ese crecimiento es real o no, pero lo que aparentan las encuestas es que va a crecer bastante. Y es porque gasta mucho voto rural, que normalmente es el voto del PSOE, que es como ganaba elecciones en Andalucía, con el voto rural, aparte de la ciudad, de la ciudad. La complementación de los dos votos generaba una maquinaria política brutal. Pues ahí vos a salir inteligentemente a meterse. ¿Cómo se ha metido? Pues el tema de los toros, el tema de la casa, Sí, lo que no entiendo es eh, qué demonios les pueden ofrecer los de Vox a ese voto rural. el pensamiento. Tú sabes que Sí, es como el Brexit. ilusiones. El Brexit, Ilusiones, humo, el Brexit, por ejemplo, ¿por qué se aprobó? Por por el voto rural. sensaciones. Pero por el pensionista que vivía en el pueblo X, no en Londres, Al que le sino en un... decían, oye, que te van a venir inmigrantes a Porrillo. Y en Correcto. ese pueblo no había nadie, ninguno. Y Pero donde bueno, sí los había, votaban a favor de la Unión Europea, que eran las ciudades. fue ahí el ejemplo más claro de cómo el Pero es que Brexit fue un voto rural el que decidió la salida. hace no tanto, si hay algún tipo de propuesta que pueden hacer estos de Vox, sería muy cercana a los polos de desarrollo, al tema del franquismo, como Correcto. afrontó, no ya antes de los 50, sino después del desarrollismo de los años 60, los SEATs aquellos, el turismo, todo aquello. eh, eso ya se ha aprobado y Correcto. fracasó. Pero yo Y también la jugué por... España vaciada, precisamente, es hombre, el concepto está mal, pero lo es precisamente por políticas, por ejemplo, como las del franquismo, los pueblos de desarrollo. Que básicamente trajeron mucha población de que la zona rural. básicamente era ustedes prácticamente hasta con el censo municipal, el alcalde, el cura, la iglesia, todo, se van y se van a dónde, se van al País Vasco, se van a Cataluña, se van a Sevilla, se van a Málaga, A Huelva capital, a las por ejemplo. capitales, se van a los centros industriales y, oye, con suerte te hacían, como en Riaño, en León, vacían el pueblo y te hacen un pantano y ya está. Y así no puedes volver. Y Manuel Arias, por ejemplo, es de Riaño y le hicieron un pantano. Así que, oye, te vas al País Vasco y tú ya aquí no tienes casa, ¿eh? Porque está debajo del agua. Pero pues no, estas cosas no. Y además eso, les dicen, vamos a destruir las comunidades autónomas para volver a las provincias, que es el café para todos del siglo XIX. Correcto. Hombre, es decir, en vez de tener 17 comunidades autónomas, vamos a tener 50. Correcto. Pero hay algunas banderas que tú has recogido que yo creo que se puede recoger de todas las formaciones políticas. El tema de la caza. La gente se cree que cazar es básicamente matar un animal por diversión, ¿no? Es mantener un equilibrio en el ecosistema en base a unos permisos que se dan y demás. Eso es totalmente asumible por todos. La izquierda del PSOE, la izquierda de Podemos ha rechazado ese concepto. Sí que es posible Eso un es algo que equilibrio. podemos, yo por ejemplo, yo considero que el ciudadano podría recoger esa bandera. El tema de la caza, habla por ejemplo el tema De la del contrapasa. control de los lobos para evitar que por ejemplo bajen cazar el ganado en Aragón, por ejemplo, eso es totalmente asumible. Y Sí, eso lo lleva por bandera y es un problema real. sí No lo lleva lo como... conozco, por ejemplo, en el tema en Líbano, ¿no? En la Vega de Paz, en Cantabria, hay mucho. El asunto también estaba ahí, por allí. Y aparte, el cazador es el mayor conservacionista, yo creo, de la naturaleza, el mayor ecologista, porque quiere que más o menos se mantengan las cosas para poder seguir practicando su deporte. Pero eso, por ejemplo, desde la izquierda no se entiende. Se creen que son gente asesina que matan por diversidad. No, es un deporte y punto, y no pasa nada, pero Sí, que se, hay veces que ahí eso es... Sí, pareciera que solamente hay una forma de ecologismo posible y que el resto
son ramas heréticas se les quita el que sean ecologismo ni nada. Hombre, no, digamos que hay mucha variedad de posibilidades y digamos que no puede haber un dogma. Aquí la gente Correcto. puede defender la naturaleza un poco a su manera. Correcto, pues ese trabajito, en mi opinión, esa bandera que vos se ha apropiado descaradamente, porque nadie la defiende, el ciudadano la defiende, pero muy tímidamente, se podría defender de todos los partidos políticos y no pasaría nada. Y posiblemente sería una manera de evitar que el voto rural caiga en manos de vos. Sería una manera bastante interesante, pero bueno, a ver si alguien me escucha. a ver si algo, a ver si Pedro Sánchez, Rajoy o Inés Arrimadas trabajan aquí nos escuchan Hombre, hablando no sobre sé. concepto extraño. Pero bueno, que eso es una mi explicación del voto rural de vos es eso. Y luego de que ahora veremos cómo el PSOE se reactivará. Porque el PSOE ahora mismo ya no tiene guerra entre sanchistas y susanistas, asuntos sanchistas o Sí, espalistas enviaron o a de palos. Susana al Senado. Correcto, ya se han quitado ese problema, que en las anteriores elecciones el PSOE perdió tanto porque la mitad de su partido no se movilizó. Ahora vamos a ver al PSOE movilizado, que eso es otro tema. Aquí todo el mundo piensa que el Partido Popular puede ganar. Yo digo, yo tengo, yo creo que la cosa va a estar muy ajustada. Yo espero que, por ejemplo, Ciudadanos sobreviva con lo suficiente para tener grupo parlamentario. Para mi gusto, espero que haya un nuevo liderazgo autonómico, el que gane la primaria Mm, un outside, ¿por qué no? Alguien que sin mochila mm. y sin desgaste del gobierno y que pueda retomar el buen trabajo que se ha hecho en el gobierno andaluz, que yo creo que independientemente de los partidos políticos se puede admitir que se ha hecho un trabajo medianamente interesante en Andalucía con este gobierno, ¿no? Tú desde fuera, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves diferente o lo ves mejor? No tengo suficiente base para poder valorarlo, pero me imagino que habrán intentado hacer lo mejor posible con los exiguos recursos, porque claro, la Correcto. financiación del régimen común es de 2009, es una época Yo veo, muy por ejemplo, distinta. el tema de los autónomos, se ha hecho una buena política de autónomos, se ha hecho una reinversión en educación, que escúchame, que no es perfecto, ¿eh? Que aún quedan muchas cosas que hacer en educación. Muchísimas. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de hacer colegios para que no tengamos que estar en pabellones. Eso es algo Sí, que yo digo. Eso lo tenemos heredado del PSOE, hemos conseguido quitar un poquito, pero esto como todo. La herencia del PSOE es tan grande, es tan inmensa, que sí, no da para unos 4 años, da para 8 el o 10. el desafío del Partido Socialista es grande porque por un lado dices que la mitad del PSOE no se movilizó en las elecciones aquellas del 4 de Correcto. diciembre, del 2 de diciembre del 18, pero claro, han pasado más de 3 años en la oposición en Andalucía. Es decir, ahora se reactivarán a tope, pero siendo un partido de la oposición. Con lo cual, Correcto. eso nunca se sabe. Porque una cosa es movilizarse a tope estando en el gobierno y otra en Correcto. dificultad. Y Ojo, que tienen diputaciones provinciales, ayuntamientos, que aún tienen estructura para darnos guerra. Eso no quita que lo que sí, tú dices, que son partidos de oposición ahora, así que a lo mejor no es lo mismo movilizarte en gobierno que oposición. sí, porque igual hay alguno, hombre, nunca se sabe cuántos pueden ser, pero alguno que vea que su situación ha mejorado con el gobierno del PP y de Correcto. Ciudadanos. Y dice, bueno, yo tradicionalmente he votado al PSOE, pero igual en Vamos a darle una estas, oportunidad. igual en estas, dado la trayectoria de estos últimos 3 años, no les voto y voto. Correcto. Es más, por ejemplo, en políticas sociales, que yo creo que para mí es la bandera de Ciudadanos. El Partido Socialista siempre decía que si había un cambio de gobierno aquí en políticas sociales y políticas de igualdad, iba a desaparecer todo y vamos a volver a los años oscuros del franquismo. Básicamente decían eso. Tú ves la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con Rocío Ruiz y tú ves un trabajazo que yo creo que compite, no, lo supera del PSOE, porque el PSOE siempre ha hablado de políticas sociales, políticas políticas, por ejemplo, de inclusión de la mujer, todo muchas veces de dialéctica.
pero normalmente no la ejecutaban. Aquí se han ejecutado. Y eso se nota en las asociaciones, por ejemplo, las asociaciones de discapacidad, en CEPMIC, si no recuerdo mal, pues ha lavado la labor de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Es por algo, no es porque le caigamos mejor, sino porque nos hemos preocupado en darle su espacio, su sitio y dar unas políticas, por ejemplo, de temas de discapacidad que antes en Andalucía no existían. Que, por ejemplo, otro día me estaba comentando una parlamentaria que tú has visto el lenguaje de signos para entrar a los sitios, el lenguaje que se pone en el texto, por ejemplo, ¿lo tienes por aquí? Sí, ¿me entiendo lo que te quiero decir? Sí, cartelería, Pues ¿no? cada asociación, cada entidad o cada institución tenía un lenguaje totalmente diferente en Andalucía. Entonces era un lío. Sí. Pues imagínate una persona que yo que sé, a mí no tienen la vista, que no puede ver bien y demás, pues eso, o por ejemplo alguien que sea, que sé, pues muchas de esas cosas, pues se ha unificado eso. Sí, eso es necesarísimo. Puede parecer una tontería para nosotros, pero para una persona de ese mundo, de esa situación, Es vital. es vital. Le da vida. Esos pequeños detalles pues se van asumiendo y después que no se ha recortado en presupuesto, se ha aumentado el presupuesto en temas de políticas sociales, educación, en fin. Y se ha intentado ejecutar lo mayormente que se puede en la situación que estamos de COVID, que esa es otra. Que nos ha tocado, que yo creo que nos ha tocado a todo el mundo, ¿eh? Un desafío en todas las comunidades autónomas, en el gobierno de España, un desafío que yo creo que ni en 80 años se ha visto el desafío tal como es. Sí, pero además las comunidades autónomas, porque la incidencia del COVID ha sido sobre Correcto. todo en sanidad. Correcto, que es competencia transferida. En educación, correcto, en políticas sociales. Todo el nervio del COVID ha ido a políticas autonómicas. Y se ha hecho, yo creo que lo mejor, y aquí no sé, ¿no? Yo voy a hacer un mensaje positivo, que siempre estamos con el negativismo. Yo creo que desde las comunidades autónomas, da igual el gobierno, se ha hecho mínimamente bien. Se ha intentado hacer lo que hay que hacer. Se han cometido errores, pues, como en todos los sitios. Nadie está preparado para esta situación. ¿Que desde el gobierno de España puede haberlo hecho mejor? Pues claro. También, como todo. Se podría haber conseguido, yo qué sé, se podría haber conseguido una negociación para el tema de haber tenido más previsión, pues claro. Que el gobierno de España, en vez de estar pensando en manifestaciones, a lo mejor tenían que haber... ¿Viste la polémica de Yolanda hace poco? Sí. ¿Tú qué piensas? Es que yo que eso lo vi y me quedé un poco flipado. Eso es postureo. Sí, pero ella está intentándose... Yo tengo la sensación que ella se está intentando justificar, pero si tú has visto eso en el gobierno y no has sido capaz de denunciarlo públicamente en esos momentos y has mantenido una especie de disciplina de gobierno, pues yo creo que tú eres igual de copartícipe en esos errores. Sí, porque tendría ahora que sacar una declaración pública del 7 de marzo llamando a todas las mujeres afines a Podemos a que no acudieran al día siguiente a la manifestación, que lo hicieran por mensaje de Twitter, por mensaje de Facebook, por estado de WhatsApp, que se hiciera notar en redes sociales, todo lo que quieras, pero a ninguna calle de España acudiera ninguna mujer ni tampoco hombre ligado a Podemos. Pero esa declaración no existe. Correcto. Entonces no tiene sentido ponerte la medalla diciendo que yo critiqué esto. Pues no tiene sentido. Ojalá que por ejemplo Yolanda en su momento dijera, oye señores, vamos a intentar eso, y lo haya denunciado públicamente y haya puesto contra la cuerda al gobierno y haya dicho el gobierno, venga, no vamos a hacer capullo. La salud está por encima de las reivindicaciones ideológicas, políticas y demás. Pero ella, claro, se escuda en un pequeño detalle. Como hay secreto en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Correcto, de ahí se escuda. Pero siempre se puede filtrar. Ya sabes cómo funciona esto. Sí. Tú puedes dejarlo caer a un periodista, oye, que yo he dicho esto y no me hacen caso. Y esto es un tema de salud pública y de seguridad nacional, para que no vamos a engañar. Y están pensando más en temas partidistas que en temas de intereses nacionales, en fin, para dejarlo caer.
Sí, no es Mucha exactamente pena. lo mismo, pero es un poco lo que pasa con Ronald Koeman y el presidente Laporta. Que, claro, Bartomeu ficha a, a Koeman por 2 años y va a ser presidente solamente un año y va a dejarlo. Y al siguiente fue Laporta. Y Sí. Laporta le dijo a Koeman así, no, porque las cosas hay que decirlas cara a cara. Le dijo, tú no, no eres mi entrenador. No es mi entrenador, así que nos vamos a dar 15 días a ver si encontramos a alguien mejor. Pero oye, si no encontramos a nadie mejor, debido a que hay problemas de financiación, temas muy difíciles del club, seguirás tú. Eso debería haber quedado, oye, entre ellos dos. Salió filtrado y se cabreó porque, claro, me quieren echar. ¿Sabes quién lo había filtrado? No, la verdad que no. Ronald Koeman. ¿Ve? Con lo cual dices, pero tú eres tonto. No dices nada, sigues de entrenador y nadie se había enterado. Claro. Pues es lo mismo. Está, se fía a que la otra parte no va a decir nada, suelta su rollo. Yo me preocupé por la salud de los españoles. Yo les Ojo que quería aquí. está en modo campaña electoral ya, ¿eh? A mí lo que me da a entender que está en modo campaña. Sí, yo lo que no entiendo es cómo hay gente. Hombre, yo puedo dejar de entender por qué ha pasado, pero no puedo entender que Mónica Oltra esté allí, por ejemplo. Y ahora Colau, Hombre, a la Colau tampoco entiendo que al día por siguiente echara la favor, culpa. que tiene Le echó la reventa. culpa a los bancos cuando a la noche anterior estaba cenando con Isidre Fainé de la Caixa, con presencia del rey, con presencia del gobierno de la Generalitat, que lo más importante para ellos era que no salieran en una foto. Estaban con el rey, pero que no nos saquen la foto. Y al día siguiente le echar la culpa a los bancos de que hay una familia que está durmiendo en una casa, que no es Intermedia. una casa, sino era una oficina. Que, hombre, no, 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 esas cosas no, porque si lo hiciera un alcalde del Partido Popular, le estarías echando mierda por encima toda la semana. O de Ciudadanos, de PSOE, da igual, Pero ¿eh? iba por Mónica Oltra, porque Mónica Oltra en teoría es de Compromís. Y Correcto. Compromís es la base en el Bloc Valencia. Y Bloc Valencia es un partido nacionalista valenciano. Correcto. Y tú si tienes una idea nacional valenciana, lo que tienes es que olvidarte de Podemos, olvidarte del PSOE, olvidarte de todas estas políticas con centro en Madrid y ir tú a las elecciones y representar a los valencianos. Pero si te metes en una aventura, es que quiero que esté Yolanda Díaz como presidenta del gobierno. Hombre, pues no. Porque ¿Y Yolanda por Díaz qué? ¿Y por qué en quieren echar? Galicia pululó por todas las formaciones políticas hasta acabar rendida en Izquierda Unida, acabó expulsada de Izquierda Unida, acabó migrando a Madrid, Podemos. Tiene una trayectoria, pero ahora la está intentando blanquear. Y con compañeros, amigos, aquí, por allá, formaciones. Dices, hombre, no, aquí el potaje que estás intentando hacer es muy, muy raro. Es que yo veo una especie, no sé, una confluencia muy extraña, la verdad, no. Sí, tratar de aglutinar, Y después mete a sea gente como que es sea, mal. aglutinar Y, números para que sí, haya una mayoría puntual, da igual, aunque no tengan nada que ver un votante como en otro, para que se sumen el día de las elecciones y ya está. Aunque al día siguiente estén de matarse, no pasa nada. pero es que esas operaciones no suelen funcionar bien, no suelen Mm. acabar bien, ¿eh? De todas maneras, lo que tampoco entiendo de Yolanda es que lo de Ada Colau es que yo entiendo que una vez Ada Colau ya está quemada. Lo sabemos tú como lo sabemos yo, lo sabemos todos. El Ayuntamiento de Barcelona la ha quemado políticamente. Oye, no pasa nada. Son ciclos políticos. Mm. Pero ahora intenta otra vez seguir. Y seguir por cabezonería, estando en política, cuando ya posiblemente tu ciclo ya ha pasado. El ciclo de Colau yo creo que coincide con el ciclo de Pablo Iglesias. Son ciclos políticos que tienes que ya saber salir. Pero bueno, ahora veremos. Sí, Y, no, no parece que vayan a remontar mucho. Por mucho que ojo, traten las de... encuestas le dicen, la electromanía le daba bastante, ¿eh? A la plataforma, pero es que yo creo que era una suma sin contar la variante de, oye, un votante de Compromiso no quiere votar una plataforma con Yolanda Díaz. Mm. Y Había uno además... de la Colau tampoco quiere votar esa plataforma. Y además una cosa es
que yo le diga a Electomanía o a cualquier otro lugar hoy, 4 de diciembre de 2021, que todavía quedan 2 años probablemente para las elecciones generales. O menos, posiblemente, pero bueno, ya veremos. Pongamos No, 2 años. hombre, no normal. Sí, lo normal sería 2 años. Que ahora te diga, oye, a mí esto que está haciendo Yolanda me parece cojonudo, maravilloso, es mi pana, yo le doy el voto, pero oye, cuidado, cuando llegan las elecciones, el día que vas a las urnas, igual acabas pensando, oye, me parecerá estupendo la Yolanda, pero mi voto prefiero dárselo a otra. Y espérate que no haya decisiones, por ejemplo, de lo que tú has dicho bien, bloque nacionalista de izquierda allí en Valencia, la plataforma, alguna decisión en el de Ada Colau, en fin. Eso Que puede por pasar ejemplo, perfectamente. Podemos en Asturias tiene un problema actualmente brutal porque están intentando descabalgar al líder de Podemos en Asturias. Y eso ha pasado en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Cantabria. En Cantabria llegaron a expulsar a los 3 diputados y se quedaron de los 3 diputados sin grupo parlamentario. Oye, Andalucía es más heavy todavía, ¿eh? Andalucía es. Podemos se mata con Izquierda Unida, se queda la marca, se queda el grupo parlamentario de Izquierda Unida con la marca Podemos. De esto después la señora Teresa Rodríguez monta su marca con un toque nacionalista andaluz, con Adelante por Andalucía. Eso era una caza de putas, básicamente. Sí. Se estaban matando entre ellos. Pero sí, pero es que en la legislatura anterior, al final de la legislatura anterior, eran 3 diputados de Podemos en el Parlamento de Cantabria. Sí. Y los 3 se tenían que sentar separados. Porque se pegaba. Sí. Uno tuvo que sentarse en lo alto detrás del PRC, otro detrás del PSOE y otro detrás del PP, porque entre ellos se pegaban y los 3 a su vez estaban pegados con la dirección que había nombrado desde Madrid. Es un caos, ¿no? Yo creo que... Pero eso es el ejemplo de que Podemos, como no sabemos exactamente qué es ideológicamente, es algo, un extremo izquierdo, pop moderno, su puta madre que nadie sabe lo que es. Eso es la falta de una cohesión ideológica. En el Partido Comunista esas cosas no pasarían. En la disciplina de partido, que la disciplina de partido a mí no me gusta mucho, pero vamos a hacer, pero hay una disciplina ideológica. Todo el mundo sabe por qué están allí, sentados. Sí. Pero puede ser que no. Parece ser que cada uno se sienta en base a identidades, cada uno de determinadas propias, olvidando por qué cojones están allí. Y básicamente desde el concepto de Podemos cambiar el país, transformarlo. Que es la gran idea. Pero ¿qué significa eso? ¿Podemos? No lo sé. En fin. Sí, que precisamente por eso al final me han convencido y he acabado por terminar por hacer un librito que no sé si le interesará a alguien. Lo he titulado Amores pendejos, una historia de 2009, antes de que Euskal Kartasuna firmara el acuerdo de Lortu Artea y que con la izquierda abertzale a comienzos de 2010. Pues me ha salido un librito de 270 páginas para sobreponer la idea de, bueno, que aquello no era un tema ideológico de que tú tienes tal propuesta, el otro, no, que la completa forma de arrasar el partido a nivel organizativo, la ausencia de organización interna en los desparajustes que había a nivel de temas internos, fue lo que acabó haciendo que Euskal Kartasuna no fuera un partido y tuviera que ir en coalición al mejor postor, y como no querían vendérselo al PNV, pues acabó comprándolo a la izquierda abertzale. Y al final pues ha pasado lo que ha pasado, que es un partido que es como un zombie, que siguen ahí dentro, pero que si se salen, pues bueno, pues tendrían votantes en una tienda de chuches, pero entre humanos no tendrían votantes. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo tengo bastante curiosidad. Bueno, el libro es interesante, la verdad. Sí. Amores pendejos. Sí, un amigo que se llama Ander Aldecoa, que es el que me ha dado el ánimo, pues le acabo poniendo el nombre y bueno, pues tengo que respetarlo. Pues bueno. Si quieres te lo pasaré para... Pásamelo, si yo leo todo. Si
tengo aquí, por ejemplo, un libro de un amigo que va a publicar una trilogía, Marca de Odín, es que estoy viendo publicidad, pero no estoy cobrando, que es básicamente, imagínate, mitología nórdica con space opera y en Sevilla. Interesante. Está guapo, ¿eh? Sí. Una mezcla de conceptos, invasiones alienígenas, con temas nórdicos, con temas de... Y todo centrado en Sevilla. Curioso, curioso. Sí. Que Pero, ya que dices eso de Sevilla, pues la sevillanía pues está muy bien. Hombre, no son como las luces de las casetas ahí de la Feria de Abril, pero bueno, pues aquí hoy he puesto estas luces de Navidad y bueno, pues aprovecho aquí a inaugurarlas con un sevillano, como debe ser. claro, pues, alegría, alegría, la verdad. Sí, las primeras luces de Navidad, aquí ornamento. Yo tengo que poner algo, a ver si lo pongo largo, porque estoy ahí que hay que ponerlo y el Belén. El Belén Sí. que hay que ponerlo, porque, bueno, sí, eso es como lo que, ¿te acuerdas de la polémica de Carmena con el Belén? ¿Te acuerdas de eso? Y Colau también. Qué manía tienen con las tonterías esas, Sí, ¿eh? porque hay que separarlo. Una cosa es ser cristiano de ir a misa y otra ser cristiano cultural, que lo somos todos. No pasa nada, a mí me gusta poner mi Belén. El árbol, por ejemplo, el árbol de Navidad no es cristiano, es nórdico, si no recuerdo mal, Sí. es pagano. Viene también de los paganos, la tradición, por ejemplo, el olenchero es una tradición que viene del solsticio, porque precisamente el asunto este de renovarse, que precisamente al hacer carbón y quemar las cosas, es la forma de eliminar lo viejo, es quemándolo y purificándolo, y tiene mucho que ver con rituales paganos, y luego al final pues acabas cambiando el olenchero de ese tema pagano a, bueno, ha venido del monte a anunciar el nacimiento de Jesús. Bueno, pues, correcto, lo mismo pasa, por ejemplo, el tema de Halloween, el Halloween o las fiestas de todos los santos. Sí, en Eso Cantabria. son unas fiestas con antiguas tradiciones. En Cantabria se llama el Samhain, por ejemplo, si no recuerdo mal. Es en Cantabria. Sí, sí, en Galicia también, si no recuerdo mal, ¿eh? Samhain también, si no recuerdo mal. Y son cosas que no están mal de reivindicar, sí, por ejemplo, son tradiciones. El pariente del olenchero en Cantabria se llama el Esteru. Hay un personaje que también baja de los montes, ahí tiene otra labor, también relacionado con el tema de los árboles, pero no es carbonero específicamente, y baja de los árboles en torno al 24 de diciembre a repartir regalos. Es una tradición propia de Cantabria. Claro, eso son cosas bonitas recordarlas. Yo considero un poquito de antropología. Sí. Lo mismo que, por ejemplo, los belenes. Es una tradición, pero desde que Carlos III, que antes era rey de Nápoles, allí era muy tradicional, pues cuando pasa a ser rey de España, trae la tradición de allí y echó raíces y gustó mucho. Y gustó, y a la gente le gusta poner su Belén. Porque hay que criticarlo. Que si el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona quiere poner su Belén, puedes ponerlo, incluso un Belén súper moderno de esos feos que a nadie le gusta realmente, pero que se pone, pues ¿por qué no? Si te gusta, ponlo. Y si el Ayuntamiento de Barcelona no hay nadie que se queje, porque yo creo que nadie se queja por poner un Belén. Igual que, sí, es no veo. Verdaderamente lamentable lo que algunas personas llegan a hacer contra el disfrute de la mayoría. Por ejemplo, conocerás Cortilandia. Sí, claro. Una vez una vieja pelleja, que no se puede calificar de cualquier manera, denunció al Corte Inglés de Bilbao porque era demasiado molesto Cortilandia. Con lo cual, al final, el Corte Inglés lo que decidió es quitarlo de Bilbao, sí, por evitarse problemas jurídicos. Y al final, por una persona, nos jodieron Cortilandia en Bilbao, que está en pleno centro de Bilbao, en Gran Vía 1, en pleno centro en la Plaza de Abando, al lado de la Estación del Norte, en un centro importantísimo, y por una persona, por el daño que pudiera hacer, mediático, jurídico, todo esto. Pues es que yo no entiendo esos conceptos. Si a la gente le gusta y demás, te molesta, pues lógicamente a mí me molesta también los niños de la calle. No voy a decirle a los padres, oye, no pongáis a los niños de la calle que arman mucho ruido. No, tío, son niños, tienen que disfrutar. Mismo, si la gente quiere disfrutar, tenemos que tener un equilibrio entre individualidad y sociedad. Ese término medio es el que permite que haya una sociedad
Y equilibrado. Correcto, respetar al ajeno. correcto. Pues eso es lo que hay que trabajar poquito a poco. Hay que trabajar en la empatía, en el concepto de, oye, si yo digo esto, o sea, si yo hago esto, la gente, ¿cómo le va a afectar? Ponerte la piel de otro, pues todo ese trabajito, yo creo que es un trabajo que los próximos 10 o 20 años la educación te tiene que hacer. Sí, que al fin y al Porque cabo lo que no se hace es que hay una, llega la Navidad, vamos a hacer una misa aquí en la calle. No, no, no. Cuando se pone un árbol, cuando se pone un nacimiento, cuando se ponen elementos propios de la Navidad, no se está pidiendo suscríbase a Jesús, a la Iglesia Católica. correcto, No, no, no. Es el cristianismo cultural que está aceptado correcto. desde hace siglos. Y Está básicamente aceptado es por la una sociedad. festividad, es una festividad colectiva, Mm. básicamente, que no hace daño a nadie. Yo no vuelvo a decirlo. Y el que no le guste celebrarla, que no pasa nada, pues no la celebre, pero que disfrute. El que no quiera decorar su casa, bueno, que decore. El que le moleste que haya luces en la calle, pues yo qué sé, pues no mire, yo qué sé. A mí no me molesta. Yo creo que la mayoría no nos molesta. Nos alegra, yo creo. Mm. Pero bueno, así está la cosa. A ver si la empatía se transmite en estas fechas. La empatía y el espíritu navideño. Estaría bien. Estaría bien, estaría bien. Bueno, que... ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues eh, 1 hora 16. Pues bueno, lo que Pues ha estado seguimos. interesante. Sí, Sí, fundamentalmente hemos tocado el tema de las elecciones posibles en correcto. Andalucía y bueno, pues como me imagino que no van a ser en lo que queda de este mm, año 2021, pues en principio serán en el 2022. ¿Cuántos escaños son mínimos para el grupo parlamentario? Pues espérate, te voy a decir ahora. Eso no me acuerdo nunca yo. Tus años eran 5, ¿no? Espérate. En, en el Congreso de los Diputados son Sí, son eran 15. En el Congreso de los Diputados son 15 15 o 5 o y 5 si estás 15%. en unas determinadas zonas Correcto. territorialmente concretas. O un 5% a nivel nacional, si Sí, sacas. A ver, Andalucía. Es que no me acuerdo, nunca me acuerdo, la verdad. Yo sí, en el para. Parlamento Vasco, por ejemplo, son 3. Ah, pues la verdad que no lo sé, ¿eh? A ver, Es para poder cruzar los dedos cuando sean las elecciones para que Ciudadanos pueda superar el umbral y no lo sé, constituirse la verdad, en un grupo parlamentario. creo que 5, ¿eh? Creo que 5. Creo que 5, porque por ejemplo, el Grupo Unidos Podemos por Andalucía son 6. Así que más o Sí, menos yo creo que son 5. Yo creo que es similar al resto, al resto de España. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo espero que se consiga el grupo parlamentario. Me gustaría un nuevo liderazgo, pero esto es como todo. Si quien gane las primarias es el que deciden los afiliados. No me acuerdo las polémicas de ay, que no haya primaria. Claro que tiene que sí, haber primaria. Eso es lo mejor, por cierto, porque eso permite que las bases se sientan identificadas sí, con el ciertamente hay que candidato. tener mucho cuidado con ese tema de las primarias, hacer las cosas bien, hacer las cosas Correcto. tranquilamente y con sensatez, Da porque espacio para. yo me acuerdo de aquellas primarias del PSOE, que aquellas que hizo la asociación de Griñán, y Sí. que las elecciones andaluzas van a ser, todavía queda muchísimo, pero como Griñán se quiere limpiar, que, que una cosa era Manuel Chávez y otra Griñán, porque Griñán intentó hacer, claro, evidentemente la maquinaria pesa mucho, pero intentó hacer Correcto. limpieza dentro del PSOE, hasta el punto de limpiarse él mismo, cosa que no hace todo el mundo, pensando que pueda tener alguna dificultad. Claro, hicieron unas primarias y dijeron, bueno, vamos a hacerlas por si acaso. ¿Eh? Ya adelantamos trabajo, hacemos unas primarias para la Secretaría General del PSOE andaluz y ya está. Claro, le pusieron problemas a Luis Planas, que al final acabó en Agricultura, era consejero de Agricultura y ahora está de ministro. Y Sí. él, ¿cómo era el alcalde aquel de... ¿Cómo era el El alcalde alcalde? de Jun.
Sí, ese que tenía mucha presencia. Nunca me acuerdo el nombre, pero todo el mundo se acuerda de su pueblo. Sí, Hay que reconocer la labor en redes sociales que hizo el colega del pueblo. pues también lo eliminaron y hubo al final unas primarias en vez de A3, que hubiera sido más democrático. Oye, que no llegas al límite, tranquilos, yo te pongo el límite, yo te ayudo y para que sea unas primarias A3 y que la ciudadanía de votante del PSOE elija y ya está. Correcto, es más. Y aparte que Y las al primarias final, tienen que ser un y al final espectáculo de fueron venta unas de primarias proyectos. con una sola candidata, Susana Díaz, y que aquellas que iban a ser, por probar, al de 4 días como quien dice, ¡pum! Las elecciones andaluzas. ¿Y quién ponemos de candidato? Hombre, pues acabamos de hacer unas primarias. Pero no eran de broma, no, eran en serio. Y ya está. Y se acabó. Con lo cual, secretaria general y presidenta de Andalucía. Y se lo tuvieron que comer con patatas. Correcto. Que Es dices, más, bueno, hombre, yo considero que ¿qué el tema de respeto las es este primarias, para el afiliado del PSOE? pero es que no solamente, yo considero que las primarias tienen que ser un proceso de conjugación de proyectos políticos, de visiones políticas, totalmente abierto, contra arquígrafos, que se vean debates, que sea como Norteamérica, por ejemplo, las primarias de los partidos republicanos y demócratas son una maravilla, porque no solamente estás intentando gastar el voto para el candidato de las primarias para conseguir ese candidato a la presidencia de Estados Unidos, sino ya estás aprovechando incluso para presentar tu proyecto político, independientemente del candidato. Ya estás empezando para generar marcas del Partido Demócrata, Partido Republicano en el país, y para que los titulares de prensa, los medios de comunicación hagan entrevistas, hagan mmm, programación sobre estas primarias de uno y de otro. Estás consolidando una marca del partido. Pues eso es una oportunidad que en España yo creo no se llega a comprender, que las primarias te dan la oportunidad de exponer tu proyecto político, de fortalecer tu marca, de mostrar cómo tu marca tiene no solamente tiene el candidato este, es que tenemos más posibilidades, por lo tanto tenemos vida, tenemos capacidad de regeneración, tenemos capacidad de proyectos a largo plazo. Yo no entiendo por qué en este Sí, país lo tienen tenemos interiorizado. esa fobia a las primarias. Yo no, ya no te hablo de Ciudadanos, ¿eh? Ya te hablo de PP, PSOE, porque tú sabes que las primarias de PP es de risa. Por ejemplo, este es un facsímil. El libro original es de los años 30, pero Sí. este es un facsímil del año 2010. En principio se llama Ereintza, Siembra del Nacionalismo Vasco. Nacionalismo vasco entre 1894 y 1912. Y es emocionante, en sumo grado, ver que, hombre, no se pueden llamar primarias, pero la forma tipo primarias que tiene el PNV de elegir sus propios líderes, que sigue siendo actualmente la misma, estaba ya en 1904. Es decir, que en aquel momento haya una forma democrática de elección de líderes es algo que lleva a uno a sentirse emocionado. Por ejemplo, yo considero que a nivel de los partidos nacionales, yo creo que Ciudadanos ha sido pionero en el tema de nuestras primarias. Totalmente pionero. Ha sido que ha abierto paso a otros partidos políticos y yo creo que ha forzado el concepto de, oye, vamos al Partido Popular, Partido Socialista, si no hacéis primarias, os quedáis atrás. Y ellos cada uno han adaptado su sistema como mayormente han podido y en base a la presión de Ciudadanos, que tampoco está mal. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Norteamérica, el sistema de primarias norteamericano, al fin y al cabo, es una elección, es una herencia de los nativos norteamericanos, si te fijas bien. Por eso que la esencia de la democracia yo creo que la tenemos todos dentro. Si por un Y es una casual, si por un casual hay la suerte de que te acerques por Bilbao sí. próximamente, te llevaré a la placa que está cerca de la Riaga en homenaje a Gardoqui y a la persona que trajo Gardoqui, que fue el primer embajador de España en los Estados Unidos, que fue John Adams, primer vicepresidente y segundo presidente de los Estados Unidos, que tiene una estatua al lado del Palacio de la Diputación, cerca de la Plaza Moyúa. Y vino a Bilbao para conocer la foralidad como elemento de inspiración para la Constitución de los Estados Unidos. Está bien.
Pero bueno, no está mal, no está mal. Pero bueno, a ver que... Y eso, bueno, que las primarias son bastante importantes y tengo que trabajar en eso, yo creo. Y todos los partidos políticos. Aparte que le da un elemento de legitimidad democrática, Juan Carlos, le da un elemento de legitimidad democrática a los candidatos. Y eso, en estos momentos de desafección política que tenemos, yo creo que es muy necesario. Sí, sí lo es. Pero bueno, pues terminamos, que tengo que hacer cosas. Sí, ha sido un placer, encantado, y vamos a dar formalmente el cierre, por lo menos, y luego comentamos 5 segundos más. Así que vamos a cerrar. Muchas gracias por haber venido y bueno, pues a los que hayan llegado aquí, pues encantados, y ya habrá más material próximamente. Así que abrazos.